Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a ustedes grandemente. Les agradecemos por estar en sintonía de su programa, Momentos de Paz con la Divina Misericordia, aquí a través de Suyapa TV. Y hoy traemos un tema interesante, ¿verdad?, para compartir con ustedes. Esperamos que sea de ayuda, de reflexión, para que nos ayude a conocer más al que amamos y que debemos amar mejor, Jesucristo, para ser sus discípulos, para darlo a conocer con alegría, con gozo. Y para compartir este tema me acompañan los hermanos del Apostolado de la Divina Misericordia de la Parroquia San Martín de Porres. Bienvenida, hermana Marta. Gracias, Padre. Es un gusto, hermano, estar nuevamente con ustedes compartiendo este tema tan bello que vamos a ver en este momento. Bendiciones. Gracias por acompañarnos, hermana Elmita, bienvenida. Bendiciones, hermanos. Gracias al Señor por estar aquí con nosotros y sobre todo sabiendo y comprendiendo que el Señor es tan misericordioso que nos ama eternamente. Así es, esa misericordia es la que nos impulsa a servir de esta manera y a ustedes con este programa. Bienvenido, hermano Edwin Axume. Muchas gracias, Padre, y agradeciendo primeramente a Dios, a ese Padre misericordioso que gracias a Él estamos aquí, e invitarle a todos los televidentes que en los próximos minutos reflexionen acerca de este tema que tenemos. Bien, queridos hermanos y hermanas, entonces vamos a entrar en materia, como se dice. El tema que hoy queremos compartir con ustedes es Jesús perdona, convierte y salva. 3 aspectos importantes que hace Jesús en favor de nosotros. Para ello vamos a pedir que la palabra de Dios nos ilumine con el texto de San Juan. Escuchemos. Del Evangelio según San Juan. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Bien, queridos hermanos, qué hermoso este texto que la liturgia nos trae frecuentemente, sobre todo cuando hacemos nuestro acto de contrición. Debemos tener en cuenta este evangelio, o cuando celebramos nuestra penitencia, el sacramento de la penitencia o reconciliación, porque es bien claro, hay 3 actores en este evangelio: la mujer pecadora, los escribas y fariseos, ¿verdad?, que son los que parece que andan pendientes de la vida de todo mundo, y quién viola la ley, quién la cumple, y Jesús. Importante la actitud de cada uno. Los escribas y fariseos, ¿verdad?, aquellos que le llevaban a esta mujer, son severos. Para ellos no existe más que la aplicación de la ley. Y la ley es clara y dice todo. Comete, pero el adulterio en aquel momento era castigado con la
muerte, porque era una deshonra para el hombre sobre todo, ¿verdad? Y también era un pecado que no se toleraba en aquel momento. Claro, ahora también debería de ser, el pecado no tenemos que tolerarlo, ni alabarlo, ni nada. Pero como no hay que enfocarse en el pecado, sino en la persona primero, y eso es lo que hace Jesús. Se enfoca en aquella persona. Es muy fácil sentenciar la muerte y aplicar la pena de muerte. Eso es lo que existía. Según esta ley a la que apelan en los escribas y fariseos, es eso, ¿verdad? La ley nos manda, la ley manda, entonces hay que cumplirla. Y era aplicarle la pena de muerte a través de, ya no como ahora, ¿verdad? Con la inyección letal o la silla eléctrica o de otro tipo, sino era lapidada. Y Jesús se acerca a la mujer, ¿verdad? Mira qué situaciones la han llevado a ello. Jesús conoce bien su corazón, qué situaciones, y también sabe que esta mujer, ¿verdad? Todo el mundo la ha juzgado, la ha señalado, pero nadie le ha ayudado a cambiar, nadie le ha ayudado a rectificar en su vida. El señalamiento, ¿verdad? El desprecio, también nos puede llevar a ser peores, ¿verdad? En la vida y no mejores. Él toma otra actitud. Y si Jesús dice que hay que lapidarla, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está esa compasión que Él predica? ¿Dónde está el que es manso y humilde de corazón? Y eso le había fascinado a la gente, le encantaba saber eso de Jesús, porque actuaba de esa manera. Pero también estaba la otra parte. Ajá, y si la libera así, por así, entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la ley? Si Él dice, ¿verdad?, que no se le pondrá ni una coma, ni se le quitará, ni le pondrá, sino que se cumplirá tal y como manda la ley. Que Él ha venido no a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, son dos posiciones extremas. Si actúa con tanta bondad y misericordia, entonces viola la ley. Y si no aplica la ley, entonces es también un que falta a la ley, y donde está la misericordia, ¿verdad?, y la bondad que Él dice predicar. Pero el Señor conoce los corazones, bendito sea Él, ¿verdad?, y va más al fondo. Es fácil, como yo, deshacerse de una persona, condenarla por un pecado, pero lo más difícil es que esa persona cambie y sea diferente. Y aquí se encuentra la sentencia. Aquel, ¿verdad?, viéndolos a todos, aquel que no tenga pecado, pues tiene la libertad para lanzar la primera piedra y comenzar. Ahí está la sabiduría, ahí está el gran discernimiento que hace. ¿Quién lo hizo? Nadie, porque más bien quedaron en evidencia que también aquellos que la juzgaban y aplicaban la ley tan severamente, habían que aplicarla a sí mismos primero. Y en ese día se salvó una vida, una mujer perdonada, liberada de esos estereotipos, es adúltera, es esto, es lo otro, y comenzó una vida nueva, gracias a la misericordia del Señor, gracias a que Jesús tuvo esa fortaleza, ese discernimiento, ¿verdad?, y esa acción misericordiosa. Igual para aquellos, porque les hizo revisar su vida y darse cuenta que también ellos merecían morir de la misma manera, seguramente, porque también había otras maneras de acusarlos a ellos. Entonces uno siempre dice, mire, cuando uno señala el dedo hacia los demás, mire cuántos nos señalan a nosotros, dice, uno y nosotros cuatro más nos señalan. Entonces al final Jesús nos dice, revísese cada uno primero, y se va a dar cuenta que todos necesitamos misericordia, que todos somos pecadores, verá, que todos, verá, nos equivocamos, pero tenemos oportunidades, derecho o más oportunidades a cambiar, y eso es lo que Él nos da. Entonces vamos a ver lo que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad?, reflexionando sobre este Evangelio
Qué maravilloso. Ya en la primera reflexión dice que Dios no quiere nunca la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Él es la gracia que salva del pecado y de la muerte, subrayó. Dios nos clava a nuestro pecado, no nos identifica con el mal que hemos cometido, sino que nos quiere liberar. Y quiere que nosotros también lo queramos a Él. Quiere nuestra libertad, se convierta del mal al bien, y esto es posible con su gracia. A Jesús le tienden una trampa. Aquellos que le preguntan qué hacer con la mujer, si Jesús quisiera la severidad de la ley, aprobando la lapidación de la mujer, perderá su fama de manso y bondadoso, que tanto fascina al pueblo. Si en lugar de eso quiere ser misericordioso, deberá ir contra la ley, que él mismo ha dicho no querer abolir, sino cumplir. Jesús, con su respuesta al inclinarse y escribir con el dedo en la tierra, invita a todos a la calma, a no actuar por impulsividad y a buscar la justicia de Dios. Pero los otros insisten y esperan que Él dé una respuesta. Entonces Jesús alzó la mirada y dijo: ¿quién de ustedes no tiene pecado? Que tire la primera piedra. Excelente. ¿Sí? Pero vamos a dejar la pausa, ¿verdad?, para meditar todos, y al regreso profundizamos sobre este mensaje. Ya regresamos. Bien, queridos hermanos y hermanas, qué interesante lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Profundo, y lo que nos ha dicho el Papa Francisco en este mensaje. La actitud de Jesús es la que nos sorprende. No tanto, ¿verdad?, la de los que la acusaban, que también, ¿verdad?, uno dice qué barbaridad, pero bueno, ellos tenían sus razones. Y esta mujer también. La actitud de esta mujer, ella no dice absolutamente nada, ella solo espera un veredicto, una sentencia. Pero aquí el que está haciendo de juez misericordioso es el mismo Señor Jesús. Pero Él no se queda con esa responsabilidad, la pasa a aquellos que le escuchan y a aquellos que llevan a esta mujer también, que se conviertan en jueces de su propia conciencia. Por eso, el que esté sin pecados, que tire la primera piedra. ¿Quién lo hizo? Nadie. Por eso, la segunda parte es interesante de esta reflexión. En la segunda parte nos dice el Papa: esta respuesta desplazada a los acusadores, desarmándoles a todos en el verdadero sentido de la palabra. Todos depusieron las armas, es decir, las piedras preparadas para ser arrojadas. Las que eran visibles para esa mujer, las ocultas contra Jesús, cuando bien nos hace ser conscientes de que también nosotros somos pecadores, cuando hablamos de los otros, porque todos hacemos esto. Cuánto bien nos hará tener la valentía de hacer caer por tierra las piedras que tenemos para arrojar contra los otros, y pensar un poco en nuestros pecados. Añadió finalmente: se quedan solo la mujer y Jesús, la miseria y la misericordia, una frente a la otra. Mirada de Jesús está llena de misericordia y de amor, para hacer sentir a esa persona, quizás por primera vez, que tiene una dignidad, que ella no es su pecado, que puede cambiar de vida, puede salir de sus esclavitudes y caminar en un camino nuevo. Esta mujer nos representa a todos nosotros, pecadores, es decir, adúlteros delante de Dios, traidores de su fidelidad, y su experiencia representa la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Nos muestra la condena, sino muestra la salvación a través de Jesús. Bueno, Padre, entonces aquí nos habla el Papa realmente de la misericordia de Dios, esa misericordia que nos llama también a compartir con nosotros, con cada uno. Realmente la misericordia de Dios se demuestra en este momento, como usted decía, de que todos iban a apedrear a aquella mujer. Sin embargo, esa misericordia de Él, esa compasión de Él hacia esa mujer, hacia la vida de la mujer, hace realmente a que haya una conversión, a realmente también a nosotros mirar que seamos misericordiosos, que compartamos esa misericordia. Como usted decía al inicio,
a través del sacramento de la confesión, nosotros recibimos esa misericordia en cada momento. Dios no nos dice cuánto has pecado, sino que lo que nos importa a Él es la vida de uno, el alma de uno. Entonces también, pero nos invita también, como usted decía, a recibir esa conversión, a tener un compromiso de ahí en adelante. Es bonito al final del Evangelio cuando dice, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Entonces esa conversión que quiere de cada uno de nosotros cuando caemos en el pecado, a no caer más en él y a cambiar esa forma de vida que llevamos muchas veces. Es una misericordia que convierte, que transforma, porque hay gente que puede entender la misericordia, bueno, como el Señor siempre me perdona y me va a perdonar, entonces voy a seguir en las mismas. No, la verdadera conversión es eso, arrepentirse, cambiar de vida. Y esta mujer cambió verdaderamente. Incluso los evangelios llegan a decir que esta mujer pecadora se convierte en discípula y que la asocian con María Magdalena, que se convirtió en la testigo de la resurrección. O sea, y igual, haya sido ella o no haya sido, pero esta mujer le cambió la vida. Esa misericordia de Jesús, esa mirada de Jesús, esas palabras de Jesús, ese de no condenarla, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. La invitación la asumió, ¿verdad?, con seriedad de cambio de vida. Y seguramente esta mujer había sido tan utilizada, instrumentalizada, que encontró a alguien que la miró con amor, la trató con amor, ¿verdad?, y le invitó a cambiar con amor, no a la fuerza, ¿verdad?, ni no como querían aquellos. Y lo otro es que nos dice, también nos lleva a revisar nuestra vida, es decir, cómo tenemos que vernos hacia nosotros primero, antes de tirar la piedra contra otro, antes de señalar los pecados, tenemos que mirarnos a nosotros, que también nos encontramos, y a veces puede ser peor que lo que vemos en nosotros, hermanos, peor la falla, el pecado, pero Dios no ve lo peor, sino Dios ve la persona. La vida es más importante y, como les digo, todos tenemos y Dios nos da oportunidades. Dios quiere que todos los hombres se salven. Si Dios quisiera acabar, ya hubiera acabado con todo, ¿verdad?, porque todos somos al final, ¿verdad? Entonces, hay muchas lecciones sobre esto, pero esta es una gran lección. Y como decía el Papa, ¿verdad?, la miseria se encuentra con lo miserable que es cada uno, ¿verdad? La misericordia se encuentra con la miseria. Esta mujer es una persona que vive lamentablemente, ¿verdad?, está despojada de su dignidad, de todo. Es una persona con tantas miserias y tantas carencias en su corazón, pero se encuentra con la misericordia y cambia esa miseria, ¿verdad?, en otra persona, en otra realidad. Por eso es importante, ¿qué nos dice el catecismo en torno a él? En el numeral 976, el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Sí. Es lo que casi como decía Edwin, ¿verdad? El poder. El poder, sí. Pero existe. Tener la fe, pero ir, como dice, a despojarse. Exactamente, en la confesión nosotros nos despojamos de toda esa miseria que cargamos, ¿verdad? Y entonces, y por ese poder divino que tienen los sacerdotes para perdonar, es que nosotros nos liberamos de todas esas cargas. ¿Sí? Pero eso solo lo podemos hacer las personas que verdaderamente tenemos fe. Esa fe, con esa actitud de fe y de confianza en que estamos haciendo un acto verdaderamente, ¿verdad?, consciente y sobre todo conscientes de la gran misericordia de Dios, porque yo no voy para que se me maltrate, para que se me perdone, pero voy con esa actitud de arrepentimiento, de enmienda, ¿verdad?, de dolor por los pecados, lo que ya sabemos, todo un examen de conciencia, porque eso es lo que Jesús ve en esa mujer. Ve una mujer maltratada por la sociedad y todo, ¿verdad?, pero nadie le ha dado la oportunidad de decirle,
cambie, puede, ¿verdad? Puede cambiar esa vida de pecado, esa vida de vacío en su corazón y todo eso, a una vida diferente. Y Él se lo ofrece. Sí. Y esta mujer la acepta también, acepta el reto, el desafío, ¿verdad? No ya agachar la cabeza y no levantar la cabeza. Y dejarse ver por Jesús y ver hacia Jesús. Y comenzar a caminar, ¿verdad? No en una vida libertina, sino en una vida en libertad. Desatándose, ¿verdad? Por a través del perdón de Jesús, toda atadura de su corazón. Y eso es lo que hacemos en el sacramento. Vamos a, lo que dice, a atar y desatar, ¿verdad? Esa potestad la hemos recibido del Señor por gracia y misericordia. Yo siempre he dicho, no, usted cuando va a confesarse, usted va a confesarse con Jesús. El sacerdote es in persona Christi, ¿verdad? Es cierto, está un ser humano ahí, pero ese ser humano está revestido de autoridad. No por su propia cuenta, no por el sacramento del orden, ¿verdad? Por autoridad y gracia del Espíritu Santo, por mandato de Jesús. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no los perdonen, quedan sin perdonar. Pues ya decían ustedes, sin fe no es posible. Porque otros van a decir, que se van a confesar ante un hombre. Y comenzamos a ver. No, la fe nos dice que esa persona está haciendo en nombre de Dios. Me absuelve y todo. Y que es la persona de Jesús a la que yo voy a confesarle mis pecados. Que es de Él que recibo el perdón. Y así es. Y que no es de una persona, porque por sí mismo yo no tengo ese poder. Pero el poder lo ha dado el Señor. ¿Para qué? Para el bien de las almas. Entonces Jesús le dieron la facultad a aquellos. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Pero Jesús no se deja llevar por lo que digan aquellos, sino por lo que le dicta su corazón misericordioso, justo también. Entonces es importante, hermanos, hay que acudir con esta actitud, ¿verdad? No que nos lleven a la fuerza, ¿verdad? Sino que nos lleve la fe, nos lleve la convicción de que Dios es misericordioso y que cuando yo voy a pedir perdón por los pecados que he hecho, soy abrazado en esta misericordia y que tengo la gran reto y desafío de cambiar. Así es. Ya en el 977 dice el Catecismo, Señor, vinculo el perdón de los pecados a la fe y al bautismo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Lo que decía el Padre, ¿verdad? En un momento determinado, si no llegamos con fe y que vamos a ser convertidos, definitivamente en nada estamos. La idea es llegar y que el Señor empiece a obrar en cada uno de nosotros. Así es, que en las transformaciones. Le dice el Señor a Santa Faustina, cuánto deseo la salvación de las almas. Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres. Escribe Secretaria Villa que el director de las almas lo soy yo mismo, directamente. Mientras indirectamente las guío por medio de los sacerdotes y conduzco a cada una a la santidad por el camino que conozco solemnemente yo. Bueno, entonces aquí está claro, Él es el que perdona, Él es el que nos guía, Él es el Señor. Entonces, hermanos, acudamos. Cuando nos acercamos a Jesús, vamos a encontrar un Jesús misericordioso, justo, un Jesús que quiere la vida, no la muerte de nosotros, que quiere el cambio y la conversión. Y así vamos hacia adelante. Por eso les invito a que hagan su examen de conciencia y si no se han confesado, háganlo con toda confianza. Y van a ver cuánta gracia derrama el Señor en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y les guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.